Buenas noches, mis queridos amigos. Aquí estamos ya de regreso en Tragicomedia Mexicana, estos programas de televisión que están basados en los libros que yo escribí y que narran la crónica histórica de 1940 a 1994. En esta ocasión veremos los acontecimientos que tuvieron lugar durante los sexenios de Adolfo López Mateos, de Gustavo Díaz Ordaz y de Luis Echeverría. Los tres estuvieron sumamente cargados de emociones, así es que prepárense para ellos en esta ocasión. ¿Recuerda usted cuando murió Colón? ¿Recuerda usted la fecha cuando nació el Pelón? Estos libros entonces no son historia oficial, tampoco es un trabajo clásico u ortodoxo de historiografía, son unas crónicas históricas que tratan de devolvernos la memoria para que nos resulten provechosos todos los acontecimientos que hemos vivido o padecido en los últimos años. Vamos a empezar nuestro programa con las aventuras de Adolfo López Mateos, quien se suponía que era tendiente hacia la izquierda, pero que sin embargo empezó con la mano muy dura en su trato con los obreros. Tan pronto Adolfo López Mateos tomó el poder, el líder ferrocarrilero Demetrio Vallejo pidió un aumento salarial y, como se le negó, emplazó a huelga y además presentó un plan para reestructurar ferrocarriles mexicanos. La huelga fue declarada inexistente, pero un día después se concedió un aumento del 16% y de servicios médicos. Era una victoria más insólita de Vallejo, pero cuando todo parecía arreglado, por un error no se incluyó a 3 empresas ferroviarias menores que también fueron emplazadas a huelga. López Mateos procedió entonces a reprimir fuerte y fulminantemente. Vallejo y Valentín Campa fueron arrestados y la policía y el ejército ocuparon todas las instalaciones. Con este ominoso mensaje bajaron de volumen las numerosas protestas obreras que abarcaban ya a maestros, tranviarios, mineros, electricistas, telegrafistas, telefonistas y campesinos. Así, López Mateos consolidó su poder presidencial y para evitar nuevas invasiones de predios, reinició las reparticiones de tierras, casi suspendidas para entonces. En menos de 2 años cedió 3 millones de hectáreas. Sin embargo, no logró parar la miseria en el agro ni el aumento de espaldas mojadas. Pronto, López Mateos inició la costumbre de que los presidentes se orearan visitando otros países. Viajó por Estados Unidos, América del Sur, el Caribe, Europa, Japón, Indonesia, Filipinas, Yugoslavia y Egipto. Por ese gustito se le empezó a decir López Paseos. Además, como al presidente le gustaban las mujeres, se decía que cada mañana le preguntaba a su secretario particular: ¿hoy qué me toca, viajes o viejas? Sin embargo, en sus andanzas no todo salió bien. En una de las primeras giras por Sudamérica, el aguerrido muralista David Alfaro Siqueiros lo precedió y lo acusó de traición a la patria por el terrible aplastamiento de obreros con que comenzó su sexenio. López Mateos no aguantó esas denuncias y a fines de 1960 mandó encarcelar a Siqueiros acusado de disolución social y lo añadió a la ya abultada lista de presos políticos. Para compensar las críticas internacionales por la prisión de Siqueiros, el presidente quiso mostrar su espíritu popular y con chirimías y teponaztles anunció la nacionalización o mexicanización de la luz eléctrica a través de la compra de la Mex Light y la American Foreign Power. Otra obra muy publicitada fue la creación, para apapachar a la burocracia, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, o ISSSTE. López Mateos también erigió grandes multifamiliares como el de Nonualco Tlatelolco y transformó a la vieja CEIMSA en CONASUPO, o Compañía Nacional de Subsistencias Populares. Por tanto, el presidente del PRI, Corona del Rosal, definió a la administración López Mateísta como de atinada izquierda y el mandatario agregó: mi gobierno es de extrema izquierda dentro de la Constitución. Esto no le gustó a la iniciativa privada. La economía y su desarrollo estabilizador no se habían modificado
como se dejó ver al ratificar a Antonio Ortiz Mena en la Secretaría de Hacienda, y el gasto público se reinició desde mediados de 1959. Pero a pesar del claro apoyo al gran capital, este inició una briosa campaña contra los libros de texto gratuito y fomentó un rabioso anticomunismo. En Puebla, la oligarquía regional organizó una manifestación de más de 100,000 gentes contra las autoridades comunistas de la Universidad Poblana, y a escala nacional se inició la campaña Cristianismo sí, comunismo no. Los empresarios restringieron las inversiones y sacaron su capital a Estados Unidos. Entonces, para curar la desconfianza, el gobierno reprimió las masivas manifestaciones en protesta por la invasión estadounidense de Bahía de Cochinos. Se asesinó al líder agrario Rubén Jaramillo en 1962 y el ejército combatió tenazmente la recién nacida guerrilla de Genaro Vázquez en Guerrero. Con eso, el poder económico se dio por satisfecho. Todo volvió a la normalidad y se recuperaron las altas tasas de crecimiento que empezaron a ser llamadas el milagro mexicano. Parte de este portento fue crear una ilusión de democracia con los diputados plurinominales para que los partidetes PAN, PPS, PARM tuviesen siquiera una enclenque participación en el Congreso, ya que el PRI siempre arrasaba en las elecciones y no dejaba casi nada a la supuesta oposición. En 1963 llegó la sucesión presidencial y López Mateos eligió al secretario de Gobernación, Gustavito Díaz Ordaz, y el simiesco elegido compitió contra González Torres, postulado por el PAN. El Partido Comunista Mexicano, fuera de la ley, por no dejar, lanzó a Ramón Danzós Palomino y corroboró su inexistencia histórica. En las elecciones de 1964 no hubo incómodos disidentes, conflictos sindicales, problemas económicos, caprichos empresariales, y a pesar del amplio margen de abstención, Díaz Ordaz ganó sin problemas. Pues fíjese lo que son las cosas. López Mateos se fue, pero en realidad poca gente sabía que padecía unos terribles dolores de cabeza que lo hacían encerrarse durante días enteros. Estos dolores después fueron haciendo que su cuerpo se paralizara hasta que quedara en la rigidez total, y los últimos años de su vida los pasó en pleno estado vegetativo. Murió en el año de 1969. Pero no se vayan, esperen, todavía tenemos cosas más terriblitas que contarles.